Hola, buenos días, Dios nos bendiga a todos. En esta mañana, hoy 2 de junio, cuando son las 5:30 de la mañana, quiero compartir pues mi tiempo con Dios, con cada uno de aquellos que nos contactan a través de estas redes sociales, amén. Para tal efecto voy a ubicarme en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 14, desde el versículo 13 en adelante, el cual, como está escrito, dice de la manera siguiente: por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Lo dejamos hasta el versículo 25. Qué interesante esta lectura pues que hemos tenido en esta mañana. Le damos gracias a Dios por su palabra. Pero ahora quiero compartir este devocional, mi tiempo con Dios, con cada uno de los que nos contactan pues a través de estas redes sociales. ¿Cómo veo a Dios en esta lectura? Pues principalmente pues veo a Dios como un Dios de orden. Dios estableció el orden en las iglesias, amén, a través pues de su siervo, el apóstol Pablo. Y veo a Dios como el Dios que da los dones, el que da los regalos a todo aquel que Él llama. Veo a Dios como lo que es en esencia el Dios de amor, amén. Ahora, ¿qué me enseña esta palabra? Pues me enseña que puedo hablar en lengua, pero también puedo tener el don, pidiéndole en oración, de poder interpretarla. Me fue dado el don de lengua, pero también me puede dar el don de interpretación de la lengua cuando yo pido en oración al Señor para que ese don pueda activarse en mí también. Me enseña que al orar en lengua extraña, mi espíritu se edifica, pero que yo quedo sin el entendimiento, que puedo cantar en el espíritu, pero que debo de cantar con el entendimiento también. Debo de tener claridad de lo que estoy expresando con mis palabras en el cántico. Y las palabras en el cántico tienen que tener coherencias, amén. Me enseña que todo no es hablar en lengua, porque los demás quedarían sin entender, que es mejor y es necesario hablar pocas palabras, pero que todos entiendan y todos sean edificados, que hablar 10.000 palabras en lengua y que nadie se edifique, sino solamente el hablante. Me enseña que no debo pensar como niño, sino ser como niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Me enseña que las lenguas son señal a los incrédulos, no a la iglesia. Señal a los inconversos, no señal a los creyentes. Me enseña que si todos en la iglesia hablan en lenguas al mismo tiempo, los incrédulos tendrían motivos para llamarnos locos. Pero me enseña que la profecía, o sea, la predicación de la palabra, es la que revela lo oculto del corazón del incrédulo, y así el incrédulo será convencido por la predicación de la palabra, que es la que transforma al hombre.
¿Cómo lo aplico? Pues en lo práctico debo de procurar que el don de lenguas y el don de interpretación se hagan manifiestos en mí a través de la oración, pero sobre todo debo esforzarme más por predicar para edificación del que oye, con palabras claras, con un entendimiento claro de lo que se está tratando, para que todo aquel incrédulo que oiga el mensaje de la palabra pueda ser edificado, y la misma palabra va a revelar lo oculto en el corazón del hombre, ¿ok? En lo personal haré lo posible por seguir buscando al Señor en intimidad, para que haya en mí iluminación por el espíritu de su palabra. En lo posible, preocuparme más cada día por enseñar, por edificar a la congregación y educar a la iglesia en cuanto al tema de las lenguas extrañas o el don de lengua. Este es un tema muy interesante, amado, y es un tema que ha dado mucho pie a diversas malas interpretaciones, y por tal motivo existen muchas discrepancias entre las diferentes organizaciones o denominaciones cristianas evangélicas. Sin embargo, el apóstol Pablo está siendo muy claro a través de esta lectura, inspirado por el Espíritu Santo, nos alerta que no vamos a impresionar, que la intención del don de lengua no es impresionar a nadie, porque hoy en día podemos observar que hay gente que puede tener el don de lengua, pero lo usa más que todo es para impresionar a los demás. Cuando el don de lengua, la misma escritura nos enseña que me inspira, me enseña es a mí o edifica mi espíritu. De manera pues que debo de procurarlo, porque el don que está en mí, cuando soy tomado por el Espíritu y comienzo a hablar en lengua, el Espíritu saca aquello oculto de mí, aquellas necesidades que están en mí, que aún yo mismo ni las conozco, y las comunica el Espíritu que está en mí, y ese Espíritu se comunica con Dios, y entonces de esa manera oro a Dios en lengua, que ni siquiera yo mismo entiendo lo que estoy orando. Pero de esa manera se edifica mi vida en lo personal, pero de esa forma no edifico a la iglesia. A la iglesia la vamos a edificar es a través de la enseñanza de la palabra, llevando una formación doctrinal clara en estos tiempos que son tan necesarios. De manera pues que es importante que podamos reflexionar en esto. El don de lengua no es para impresionar, no es para vanagloriarnos, no es para creernos más espirituales. De hecho, el hablar en lengua no es señal de que eres una persona espiritual. No, el don de lengua sencillamente es, como dice esa misma palabra, es un don que te fue dado de parte de Dios. Amén. Ahora, la vida espiritual es muy diferente. La vida espiritual tiene que ver con lo que es una verdadera comunión, una profunda comunión, una convicción plena de que los ojos de Dios están sobre mí en cualquier lugar, y que debo de dar testimonio y ser agradecido de lo que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en mí, y de lo que el Señor Jesús hizo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Lo que verdaderamente es la gracia de Dios. Bien, amados, Dios nos bendiga a todos. No pretendo llevar un estudio bíblico a través de esta palabra, sino sencillamente lo que es mi devocional diario, mi tiempo con Dios. Dios les bendiga. Les habló su amigo y pastor Lucas Pérez, pastor de la iglesia Nuevo Amanecer del Señor, y volveremos a vernos en nuestro próximo tiempo con Dios. Bendiciones para todos. Saludos.